Hola a todos, mi nombre es Aldo Fernández y quiero seguir hablando acerca de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto ya algunos puntos. Vimos definiciones, definimos la gracia de Dios, que es, dijimos que es un don inmerecido, ¿recuerdas? Favor inmerecido, es un regalo a lo cual no tenemos ningún mérito, ¿no? Él nos dio, nos ofreció todo esto gratis, la justificación, la salvación. También vimos de dónde nace la gracia de Dios, qué produce la gracia de Dios, y vimos qué es el amor de Dios. Dios es amor, es su naturaleza. Bueno, también respondimos esta pregunta: ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? Si Dios es amor y Dios creó al hombre en perfección, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? Y ahora entendemos o hablamos de este término, esta palabra pecado. ¿De dónde nace el pecado? ¿Dónde se origina el pecado? Vimos que no es de Dios. Recuerda, la Biblia dice: no erréis. Dios no puede... estoy confundiendo el versículo, pero dice: no erréis. Dios no está tentando a las personas. En otro versículo dice: no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Pero también dice en Santiago que no erremos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Bueno, de nuestro Padre. Dios es bueno, en Él no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Okay? Y lo vimos esto también en el video anterior. Vimos que el pecado se origina en Lucifer, este ser que fue creado en perfección, hasta que se halló maldad en él. Y fue él quien tentó al hombre en el jardín. ¿Okay? ¿Para qué? Para que el hombre se sometiera a él. Bueno, y así él poder dominar o gobernar al hombre por medio de la naturaleza de pecado. Él introdujo el pecado. Recuerda que pecado no es solamente un verbo aquí en la Biblia, sino también es un sustantivo. ¿Okay? No es la acción. Nosotros conocemos o entendemos el pecado como una acción. Hoy en la mañana estaba en un discipulado hablando con un amigo acerca del pecado. Y yo le explicaba que nosotros ya no somos pecadores salvos por gracia. Éramos pecadores. Y él me dijo: pero ¿cómo? No lo entiendo si todavía peco. Todavía cometo acciones que no están de acuerdo a la palabra, que son pecado. Lo reconozco, son pecado. ¿Cómo puedes decir que no soy pecador? Y le expliqué, no, de acuerdo a la palabra, lo que está escrito es que hay una naturaleza de pecado. Y cuando la Biblia habla a veces de pecado, nosotros inmediatamente asumimos es la acción, el verbo, pecar. Pero no, hay una naturaleza de pecado. Cuando la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en pecado, en esa naturaleza de pecado, estábamos separados de Dios. Bueno, entonces, pecado viene a ser una naturaleza, no solamente una acción. Bueno, entonces, esa naturaleza, el pecado, también cuando dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por Adán. No se originó en Adán, pero entró al mundo por medio de Adán. ¿Okay? Porque él fue tentado y él abrió la puerta al pecado para que entre. Y cuando entró el pecado, entró la muerte, la separación. Ahora, alguien puede decir: ¿dónde estaba Dios? Dios le dio la autoridad al hombre cuando creó todas las cosas. Bueno, Dios no está diciendo: bueno, te doy la autoridad y luego quitándole la autoridad. No puede faltar a su palabra. Él le dio la autoridad al hombre. Por eso era necesario que Jesucristo se hiciera hombre. Porque así el mismo ser o la misma persona o una persona con la misma naturaleza que entregó la autoridad a Satanás podía tomar de vuelta la autoridad que le fue dada. ¿Recuerdas cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto? Acompáñame ya, empecemos ahí. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, nota que le mostró toda la gloria de estos reinos y le dijo: te voy a dar
todo esto? ¿Por qué Él podía darle? ¿De dónde lo obtuvo Él? ¿De dónde obtuvo la gloria o la autoridad de todos estos reinos o de todos los reinos de la tierra, del mundo, para decir, te los voy a dar? Cuando vemos en el principio que Dios creó todas las cosas, Dios le dio la autoridad al hombre. Vamos a ver nuevamente ese versículo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios creó todo, creó al hombre y le dio la autoridad de todo lo que había creado. ¿De dónde entonces, de nuevo hago esta pregunta, ¿de dónde entonces Satanás tenía esta autoridad para decirle, te voy a dar la autoridad o la gloria de todos estos reinos, de los reinos de todo el mundo? Fue el hombre quien se lo entregó cuando se sometió a la tentación. Mira lo que dice, vamos a buscar este versículo en Romanos, capítulo 6. Versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida, una vida recta. Aquí está. Adán decidió obedecer y al obedecer se somete a la tentación junto con Eva, con su esposa. Y ambos introdujeron entonces el pecado a este mundo. ¿Ok? Recuerda que si tienes preguntas, puedes escribirla en los comentarios y podemos responder juntos o estudiar juntos la palabra de Dios. Ver versículos, ¿no? Si tienes algunos versículos que en cuanto a este tema, ¿no? Si tú dices, oye, eso me parece diferente a lo que dice este versículo, creo que hay otra interpretación y todo eso, veámoslo juntos. Bueno, puedes ponerlo en los comentarios y vamos a ir viendo, ¿no? Porque los versículos en la palabra, todo debe tener una armonía. Todo debe estar dentro de un contexto y debemos armonizar la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, estamos hablando acerca del pecado que fue introducido en el mundo por medio de Adán, de la tentación. Y entonces él entregó toda esta autoridad a Satanás. ¿Ok? Vamos nuevamente a leer este versículo porque quiero resaltar nuevamente este punto en Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, aquí está nuevamente. Estoy resaltando este punto. La muerte entró por medio del pecado. Y es por causa del pecado que Jesús vino. Bueno, mira lo que dice Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos. Capítulo 5. Y empecemos a leer en el versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos,
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Nota esto. El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, Adán. Está hablando de allá, Génesis capítulo 3, del principio. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. ¿A quién? A todos, porque todos pecaron y todos fueron separados de Dios. Todos estamos muertos o separados de Dios, muertos espiritualmente. Entonces, esa fue la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios, la gracia, nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Trajo pecado, el pecado de Adán, esa acción trajo la naturaleza de pecado, y nosotros hemos sido declarados justos por el regalo de Dios, la gracia maravillosa de Dios, que es Jesucristo. Y ahora, a pesar de haber sido culpable de muchos pecados, de acciones, ¿verdad? Ahora hemos sido declarados justos. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, versículo 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. La muerte espiritual. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Relación correcta es igual a justificación. Voy a leer nuevamente el versículo 18. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Dios o de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, naturaleza, por uno solo que desobedeció, Adán. Pero por uno solo que obedeció a Dios, que es Jesús, muchos serán declarados justos. Entonces, estamos viendo, el pecado entró, pero por eso vino Jesús. Por eso Él tenía que venir. Ahora, esto me abre una puerta. Porque mira lo que dice el versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Nota esto. Otra traducción dice para que el pecado abundase, para que el pecado abunde. ¿Cómo es eso? La ley, piensa en esto, medita en esto conmigo. La ley fue entregada. ¿A qué le fue dada la ley? A Moisés, para el pueblo de Israel. Sí, los 10 mandamientos, las piedras, sí, que fueron talladas en piedras. La ley fue dada, o el propósito de la ley, era para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, no de las acciones, sino de su naturaleza. Otra traducción dice, para que el pecado abunde. Piensa un poco nuevamente conmigo, medita en esto. Porque a veces pensamos que la ley es la solución. Pero la ley nunca fue la solución para el pecado.
Pero tal vez estás pensando en ese versículo que dice, pero la ley, el mandamiento es justo, es santo, es bueno. Así es, aquí mismo en Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. ¿Cómo puede ser entonces si la ley es buena, santa, recta, es justa? ¿Por qué entonces la ley no es la solución? ¿Por qué no es la solución? Porque la ley vino a mostrar el pecado. No era el remedio final. El remedio final, por así decirlo, es la gracia de Dios. ¿Que nos trae qué? Nos trae la justicia, que nos ha puesto en un lugar correcto con Dios. Cuando esta traducción habla de un lugar correcto, quiere decir que delante de Dios tienes una buena posición. Puedes ir delante de Dios, acercarte con confianza. Eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, empezando en el 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Nota esto, la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos, cuando más la necesitamos. Entonces, una vez más, la ley nunca fue dada como la solución. La gracia de Dios, que trajo la justicia, que trajo es un regalo. O sea, ningún ser humano pudo justificarse o alcanzar justicia por medio de la ley. Lo único que lograron es descubrir que no podían. ¿Por qué? A causa de su naturaleza de pecado. Me encanta hablar acerca de esto y vamos a seguir profundizando. Hay muchos versículos que nos dan claridad en este punto, en esta área, porque es ahí donde muchos de nosotros estuvimos o estamos, ¿no? O tal vez están o nos puede confundir la palabra de Dios, la ley, tengo que cumplirla, no tengo que cumplirla, tengo que vivir por medio de la ley. ¿Cómo es? La gracia, la ley, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ganarme el cielo? ¿Tengo que ganarme la salvación? Y todas esas cosas. Así que vamos a ir hablando, vamos a ir construyendo esto juntos. Recuerda que si tienes preguntas puedes hacerlas, puedes activar campanas, darle like, compartir, pero sobre todo disfrutar la gracia maravillosa de Dios. Nos vemos en el siguiente video.